Buenas tardes, estimados estudiantes de la Cátedra de Victimología. ¿Cómo están? Mi nombre es Noreida García. Soy su docente, ¿verdad?, en esta cátedra tan importante como es la victimología y perfiles victimológicos. Ya vamos a comenzar el día de hoy la unidad 4, ¿sí?, que es en relación a los programas de protección a las víctimas de un delito. Tema interesante por cuanto tenemos un Código Orgánico Integral Penal, tenemos una ley de también integral de prevención y erradicación de violencia contra la mujer, y hay unos reglamentos, otras leyes especiales, ¿verdad?, del sistema de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. ¿Por qué les digo que es importante? Porque vamos a hacer el estudio profundo de dichas medidas, ya que ustedes, tengo entendido que la mayoría son funcionarios, ¿verdad? Y de verdad que es importante que ustedes conozcan, ¿verdad?, cómo al momento de la atención de una víctima, qué deben hacer y en qué forma lo deben hacer, ¿ok? Comenzando con el programa, quiero recordarles que en clases anteriores he hecho mucho hincapié a lo relacionado al concepto de victimología. ¿Por qué? Porque es repetitivo, porque todos estos módulos se van a relacionar con lo mismo, ¿sí? Recuerden que la victimología es ese estudio, o esa ciencia interdisciplinaria del estudio de la víctima dentro del proceso penal. ¿No? Porque es la gran importancia, porque tanto a nivel nacional, ecuatoriano, como a nivel internacional, se le debe dar esa preeminencia a la víctima dentro de un sistema de justicia, ¿sí? Por cuanto deben tener iguales derechos que los infractores. Por eso es importante, digamos que Ecuador tiene varios programas de prevención, asistencia, reparación y tratamiento de las víctimas, que esas reparaciones están tanto a cargo del propio infractor, ¿verdad?, si fuera posible en su oportunidad o dependiendo del tipo de delito, pero también el Estado tiene que asumir las tareas de justicia que pasen efectivamente de la compasión a la solidaridad de los poderes públicos, de las instancias de control social penal que maltratan a la víctima, de la protección de su entorno social, de la comprensión de los medios de comunicación, de la policía que tiene el deber, además de las investigaciones de un delito, de informar a esa víctima del resultado de los mismos para así evitar frustración. O sea, no es desapartarse, denunció y me desaparto del propio sistema. No, al contrario, vamos a hacer una investigación exhausta a los fines, pues, de determinar responsabilidades penales. Y a su vez, de que la víctima siempre esté informada desde que inicia el proceso penal hasta que concluye el proceso penal. Fíjense ustedes que les quiero traer a colación qué son medidas de protección. ¿Cuál es ese concepto como tal de las medidas de protección? Y para Cabanelas, él establece que son disposiciones y órdenes creados para proteger la seguridad de las personas. Las medidas de protección son elementos que son dispuestos con la finalidad de proteger la integridad de una persona, las mismas que tienen un carácter imperativo para que las mismas cumplan con la finalidad de ella. No es otra cosa que existen esas normas para proteger a esa víctima que fue, digamos, producto de un hecho punible, pero que a su vez el Estado debe garantizarle la protección de la misma para que no vuelva a ocurrir el hecho punible o para que ese infractor no atente contra ella. O sea, hay que garantizarle, ¿verdad?, a través de estas medidas de protección, que no se ejecute o que el infractor no llegue a ella. ¿Por qué son de carácter imperativo? Precisamente, deja de ser facultativo porque en el momento es que se deben cumplir y hacer cumplir esas medidas de protección. ¿Ok? Cada una con su finalidad. Fíjense ustedes que Ecuador
a través del sistema de protección y asistencia de víctimas testigos, asegura la participación de la víctima y de esos testigos, otros participantes, en las diferentes etapas del proceso penal. ¿Ok? ¿Para qué? Para que los delitos no queden en impunidad. Y así van a garantizar la integridad física, la integridad psicológica y social de los participantes dentro de lo que es el proceso penal. Traje a colación, muchachos, vamos a estudiar, llevemos así varios conceptos que es importante para poder individualizar o para poder entender a quiénes se les aplica esas medidas de protección. El concepto de víctima como tal, acuérdense que también lo dije en las clases anteriores, según Mendelssohn, sobre víctima, es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que ésta está afectada por las consecuencias sociales ¿de qué? De un sufrimiento determinado por factores de origen muy diversos, físico, psíquico, económico, político o social, así como el ambiente natural o técnico. Entonces, fíjense que aquí vamos a volver a hablar de lo que es la víctima desde el punto de víctima directa, pero también vamos a conseguir lo que son las víctimas indirectas. Y también vamos a conseguir lo que son las víctimas individuales y las víctimas colectivas. Fíjense ustedes que la legislación ecuatoriana, la víctima va a ser un sujeto procesal principal. Es decir, sin ella no existe un proceso penal. El concepto que se encuentra en el Código Integral Penal es muy extenso y detallado. ¿Por qué? Porque ahí va a considerar a las víctimas, esas personas naturales o jurídicas, que individual o colectivamente hayan sufrido un daño a un bien jurídico como consecuencia de una infracción. A quienes hayan sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de perjuicio en sus derechos por el cometimiento de una infracción penal, a su cónyuge o a pareja en unión libre o a pareja del mismo sexo, ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. También fíjense ustedes que el artículo 6, numeral 1 del Reglamento para el Sistema de Protección y Asistencia de las Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal, define a la víctima como toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia, bien sea de acciones o de omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave de derecho internacional humanitario. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Entonces, fíjense que este concepto me abarca tanto las víctimas directas como las víctimas indirectas. También les quiero traer a colación el concepto de testigo. Fíjense ustedes que ya internacionalmente el Consejo de la Unión Europea, mediante su resolución de 23 de noviembre de 1995, relativa a la protección de los testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional, estableció que testigo es la persona que ha presenciado o tiene conocimiento directo o mediato sobre la realización de un hecho, cuya versión fue dada en la indagación previa o en la instrucción fiscal o rindió testimonio en el juicio. En materia de protección, las definiciones de testigos apuntan a definirlo como toda persona, cualquiera que sea su situación jurídica, que disponga de información o datos considerados importantes para las autoridades competentes en las diligencias penales y cuya divulgación pueda poner en peligro a dicha persona. Es decir, tenemos un ejemplo de un testigo en un homicidio y Pedro Pérez observó cuando Juan, con un arma de fuego, le propinó un disparo que le causó la muerte. Aquí tenemos un testigo presencial de un hecho, pero ese testigo presencial puede correr peligro su vida
porque el que le disparó observó que él lo estaba viendo. O sea, a esos testigos hay que garantizarle, ¿verdad? A través de medidas de protección, ¿para qué? Para que efectivamente se cumpla a cabalidad, en primer lugar, el proceso penal, pero en segundo lugar, garantizarle la vida a ese testigo. Es decir, para que pueda acudir, ¿verdad? En sentido general, o bien sea al tribunal para que pueda testificar en un juicio, o para protegerle su vida, que en caso de que vaya a asistir a ese juicio, no se sienta seguro y se sienta protegido de que no le causen la muerte. La definición que encontramos de testigo en el reglamento de programas de protección y asistencia de víctimas es que se considera testigo a aquella persona natural que, sin ser inculpado en un proceso, depone en él, constituido en legal forma, relatando lo que ha visto, oído y experimentado en cualquier modo y que interese a los fines perseguidos en él. Era como yo les decía ahorita. O sea, si tengo un testigo, la idea es proteger ese testigo. ¿De qué? De que pueda en forma clara, espontánea, precisa, de poner en un juicio, pero con las garantías de que le protejan también su vida o la de su familia, pues. En resumen, se puede decir que testigo es aquella persona natural que vio, que escuchó o experimentó de una manera directa la realización de un hecho sin ser parte de él, y su versión es parte de un proceso penal. Fíjense ustedes que un testigo es, digamos, ficha clave en un juicio. Porque si tengo una víctima, que la víctima me está, por ejemplo, tengo una víctima de un homicidio frustrado y la víctima me está manifestando que Pedro fue el que le propinó los disparos con el arma de fuego, pero tengo un testigo que concatenado con la declaración de ella me asevera que efectivamente él observó cuando Pedro le disparó, que va a llegar a conclusión en un juicio un juez, que esa persona posiblemente es la responsable de ese hecho delictivo y lo que se busca es la condena. ¿Ok? Es por ello que su participación es importante en la investigación penal, ya que al haber presenciado ese hecho delictivo, el testigo se convierte en los ojos y oídos de la justicia y su versión constituye una fuente importante de información con la que cuentan los órganos de administración de justicia para probar el delito, como les estaba diciendo. Es clave importante, digamos, en ese hecho delictivo y que va a ser vinculante porque concatenado con los otros elementos de convicción o con las otras pruebas, va a dar como resultado que el juez, una vez que se haya realizado todo lo contundente, pueda determinar esa responsabilidad penal. Y por supuesto, ¿qué es lo que qué es lo que se quiere? Pues en caso de un juicio es una condena. También tenemos, ¿verdad?, el concepto de otros participantes en el proceso penal. Ya que el término utilizado resulta demasiado general, es necesario recurrir al numeral tercero del artículo 6 del reglamento del Programa de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos para tener claro a quiénes se refiere el legislador al establecer cuáles son esos otros participantes del proceso penal. Y este artículo va a establecer que se van a considerar otros participantes en el proceso penal a los o a las servidoras o servidores judiciales, jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores públicos o privados, agentes de protección, investigadores, peritos, coprocesados, acusados, acusadores particulares que cumplan funciones determinadas dentro de este proceso penal. Por lo tanto, de lo que se puede decir que son aquellas personas que cumplen con una función determinada dentro de ese proceso penal y que por esa situación podrían estar frente a una situación de riesgo real o potencial, por lo que se garantiza que su actuación no se vea afectada por las amenazas o intimidaciones que pudieran sufrir, para que de esta manera puedan cumplir su trabajo sin ninguna presión y toda vez que el Estado ha garantizado la protección de su integridad. O sea, fíjense ustedes que
también se han preocupado no solo por los investigados, infractores, procesados, sino por las víctimas, pero a su vez por los testigos, pero también a los otros sujetos procesales que son, ¿verdad?, los funcionarios que están encargados dentro de ese proceso penal. Tenemos en Ecuador el sistema de protección de víctimas y testigos. Este sistema de protección de víctimas y testigos tiene su origen en las declaraciones sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y del abuso de poder adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985, la que comprometió a los estados partes a incorporar en su legislación nacional normas que erradiquen los abusos de poder y que se den a las víctimas soluciones a este tipo de abusos. Además que se incluyan figuras como el resarcimiento, la indemnización, la asistencia y el apoyo material, médicos, psicológicos y sociales necesarios. Sí, fíjense ustedes que sí ha dado fruto lo que son las cátedras de criminología, de victimología, de que todos los países estados, ¿verdad?, a través de la ONU o de las Naciones Unidas, llamémoslo así, puedan o hayan creado mecanismos para las protecciones de, en este caso, de las víctimas, de los testigos de hechos punibles. El contenido de las normas de derecho el contenido de las normas del derecho internacional, como el Estatuto de Roma y de las Guías de Santiago, suscritas por los ministerios públicos de Iberoamericano, en donde se hicieron recomendaciones dirigidas a los fiscales generales, eso lo vimos en la clase anterior, recuerden que hablamos sobre el Estatuto de la Roma y de las Guías de Santiago, fueron incorporadas en la legislación ecuatoriana a través de la Constitución Política de 1998, en la que el artículo 219 estableció como una de las funciones del Ministerio Público el velar por la protección de las víctimas, testigos y otros participantes en el juicio penal. En cumplimiento de esa disposición constitucional, se creó el programa de protección de testigos, víctimas y demás participantes en el proceso y funcionarios de la Fiscalía a través del artículo 33 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. 51, con el fin de cuidar la seguridad e integridad física, psicológica y económica de las víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal. Incluso fíjense ustedes que mediante el decreto ejecutivo 3112 del 17 de septiembre del 2002, publicado en el registro oficial 671 el 26 de septiembre de ese mismo año, se expidió el reglamento del sistema de protección de víctimas y testigos. Luego, el mismo fue sustituido por un nuevo reglamento emitido en el decreto ejecutivo 528, publicado en el registro oficial 150 el 17 de agosto del 2007, al considerar que el primer reglamento no había permitido un adecuado funcionamiento del sistema, por lo que se pretendía dotar al programa de una estructura desconcentrada y ágil acorde a su naturaleza. El 10 de febrero del año 2014 se publicó en el registro oficial suplemento 180 del Código Orgánico Integral Penal, el que en su artículo 443 señala que la Fiscalía General del Estado es la institución encargada de dirigir el sistema de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal. Incluso voy a hacer aquí una pausa con el derecho comparado de Venezuela. Venezuela también tiene la ley, ¿verdad?, de testigos y otros sujetos procesales, que incluso también a través del Ministerio Público es que se solicitan las medidas de protección, que esa misma ley sí las establece, cuáles son las medidas de protección de carácter urgentes y necesarias, con un solo fin, que es la protección, bien sea de la víctima o ese testigo, ¿verdad?, dentro de este sujeto procesal. El fiscal general del Estado, dando cumplimiento a lo dispuesto en la transitoria octava del Código Orgánico Integral Penal, mediante resolución 024 del 2014, aprobada el 1 de abril de 2014, expidió el reglamento para el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, y el mismo que establece las normas para su organización y regulación. Fíjense ustedes cómo se le da
preeminencia a lo que es el sistema de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Ese conjunto, digamos, de acción ejecutada por distintas instituciones, tanto del sector público como de organizaciones de la sociedad civil, van a estar encaminadas a proteger al ser humano en su condición de titular de derechos que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de su participación en una causa penal, facilitando así su intervención en dicho proceso y evitando así que el delito quede impune. El sistema de protección y asistencia de víctimas y testigos se rige por principios tales como, vamos a establecer aquí ese mismo reglamento, cuáles son esos principios por los cuales se les va a dar en este sistema de protección a las víctimas. Tenemos tales como la accesibilidad, la responsabilidad, complementariedad, oportunidad, eficacia y eficiencia, voluntariedad, reserva, que es muy importante la reserva, la investigación y vinculación, dirección, temporalidad, oportunidad, desconcentración, coordinación y complementariedad, proporcionalidad, la necesidad y la gratuidad, lo que se encuentran desarrollados en el artículo 198 de la Constitución de la República, 446 del Código Integral Penal, 295 del Código Orgánico en Función Judicial y el artículo 3 del Reglamento del Sistema de Protección. Fíjense ustedes que dentro de esa estructura, en primer lugar, vamos a encontrar al Fiscal General de Estado, quien es el encargado de aprobar esas políticas generales de protección y asistencia, el estar encargado de crear, modificar o suprimir las coordinaciones provinciales, aprobar los informes periódicos o propuestas del director del sistema, además de absolver las consultas referentes a la aplicación de las políticas que rigen el programa. Y en segundo lugar, se ubica la dirección del sistema de protección y asistencia a las víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, la que está conformada por el director, que es un especialista, y 4 analistas con enfoques en proyectos jurídicos, psicosocial y administrativo financiero. El director del sistema es el encargado de diseñar y planificar políticas en el campo técnico y administrativo y es quien diseña y ejecuta. ¿Qué va a ejecutar? Planes de seguridad, protección especial y asistencia integral. Y segundo, planes de capacitación en autoprotección, seguridad personal, victimología para las personas protegidas y los miembros del sistema de protección y asistencia y otras instituciones relacionadas. Va a hacer también propuestas metodológicas, manuales, protocolos e instructivos de los programas tendientes a la protección especial y asistencia de los usuarios del sistema. También dentro de sus funciones están el realizar el seguimiento, el control y la evaluación de los servicios de protección especial, gestionar la adopción de convenios para el trabajo interinstitucional e interdisciplinario, elaborar las directrices para el funcionamiento de las coordinaciones provinciales del sistema y de los equipos técnicos respectivos, aprobar la salida del país de las personas que se encuentran protegidas y autorizar el ingreso al sistema de protección y asistencia de los casos que requieren protección urgente a las situaciones de conmoción social. En tercer lugar, se coloca a los fiscales provinciales, quienes son los que van a estar encargados de la coordinación y la de gestionar en su jurisdicción la correcta aplicación del sistema de protección y asistencia. Y finalmente, en base a esta estructura se encuentran las coordinaciones provinciales, que están integradas por un analista provincial del sistema de protección y asistencia, un analista jurídico, un analista financiero, un psicólogo, un trabajador social y los agentes de la unidad de protección. Al frente de esta coordinación están un profesional con conformación jurídica, quien también está encargado de establecer una red de servicio con instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y también organizaciones internacionales en beneficio de quienes reciban la protección del sistema. Asimismo, establece el reglamento
que forma parte de la estructura externa todas aquellas entidades de la administración pública y de la sociedad civil afines, ¿verdad?, de los intereses y objetivos del programa, para lo cual la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección del Sistema de Protección y Asistencia a la Víctima, coordinará y articulará el trabajo con dichas entidades. Entonces, por otra parte, este reglamento establece las causas por las cuales las personas que son beneficiarias del sistema de protección y asistencia pueden ser excluidas. Es decir, el mismo sistema nos va a decir cuándo pueden ser incluidas y cuándo pueden ser excluidas. Fíjense ustedes, aquí tenemos la renuncia voluntaria por parte del protegido al sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, por la muerte del protegido o protegida, por dar información falsa a los servidores de la Fiscalía General del Estado con el fin de hacer incluidas al sistema de protección y asistencia, la inasistencia de los riesgos que motivaron pues, el ingreso al sistema de protección y asistencia a la víctima, testigo y otros participantes en el proceso penal. Entonces, llamemos que aquellos que incurren en conductas que contravengan a las disposiciones que se adoptaron según el reglamento a efectos de garantizar la eficiencia o eficacia de las medidas de asistencia integral y la protección especial planificadas para salvaguardar la integridad física y psicológica de las personas protegidas. Y por último, la culminación de la causa penal que motivó el ingreso de la persona protegida al sistema, a menos que subsista el riesgo debidamente justificado con los informes técnicos correspondientes. Ahora bien, ya hablamos un poco de que son víctimas, que son testigos, que cuáles son las otras personas en sujetos procesales, el reglamento, ¿verdad?, de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Ahora vamos a entrar a qué son las medidas de protección incluidas en el Estatuto de la Víctima. Fíjense ustedes, las medidas de protección que son aplicables dentro del ordenamiento jurídico se van a encontrar establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Allí, este código va a incluir cuáles son esas medidas de protección a las víctimas desde el punto de vista, ¿verdad?, de sujeto de proceso, dentro de ese proceso que se lleva. Se le pueden decretar o se le pueden imponer a favor de ella medidas de protección como, en primer lugar, tenemos la prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. Aquí, fíjense ustedes, traje a colación, en cuanto a esta medida, Mansaba establece que esta medida de protección tiene unas características de otorgar una seguridad a la sociedad, puesto que se dispone que la persona procesada no concurra a ciertos lugares o entornos que pueda determinar un peligro para la sociedad o para incluso un grupo de personas debido a las acciones o conductas que la persona ejecutó en un determinado momento. Esta medida puede no solamente ser aplicada cuando existe peligro para la sociedad o un grupo de personas, sino también para una persona en particular. Es decir, que prohíbe al procesado el acercarse a esos lugares dentro de los cuales se desarrolla la persona o personas que han sido afectadas por el proceso. Tenemos como segunda la prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas en cualquier lugar de donde se encuentre. Esto, fíjense ustedes que es importante, ¿no? Porque si se denuncia un hecho punible, lo que se requiere es que esa persona procesada o esa infractora pues no se acerque a la víctima. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar el temor o el miedo de que ese mismo infractor le pueda causar un daño, además del que le causó, que sea peor. Esta medida busca proteger esa integridad de la víctima desde todos los aspectos y a su vez prohibir el acercarse a ella en una manera de garantizar su desarrollo integral, así como el cuidado de todos los entornos en los cuales una persona necesite desarrollarse, como trabajo, como estudios incluso. Ahí abarcaríamos un poco más con relación a los familiares. O sea, no te acerques a mí ni a mi entorno familiar. ¿Para qué? Para proteger de que no vuelva, como les digo, a ocurrir un hecho peor o a ese temor que queda afectada a la víctima por haber sido
sujeto, ¿verdad? De ser precisamente esa víctima y ese temor psicológicamente que va a quedar. En tercer lugar, vamos a tener la prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. Esto es, llamemos, una medida de protección y seguridad cuando hablamos de víctimas de violencia. En base a lo que establece Yavar, esta medida de amparo tiene un antecedente de que el agresor no actúa solo, sino que ha contratado terceras personas para conseguir su violencia, bien sea física, psicológica o sexual, y por consiguiente se extiende mucho más que las anteriores, pues esta vez la autoridad libra una orden de prohibir que terceras personas ligadas al agresor logren intimidar o presionar al agredido. Entonces, fíjense ustedes, esto quiere decir que sea tanto él o por terceras personas, ese infractor, ese procesado, que sea por terceras personas que ejecute o ejerza una acción de intimidación, de chantaje en contra de esa víctima. Ahora bien, lo que la autoridad establece es que le prohíba al agresor que emplee a interpuestas personas para lograr el objetivo de una nueva agresión. Esta medida protege no solamente a la víctima, sino también a los miembros del núcleo familiar, que pueden encontrarse en peligro de ser víctimas de persecución o de intimidación, que muchas veces puede ocasionar que se desista de la acción por las amenazas que se han hecho. Muchas veces esas amenazas vienen no directamente del procesado, sino de terceras personas para que no se perjudique el procesado. Por ello es importante esta medida de protección, ya que no solo abarca al procesado, sino a los terceros que pueden representar el peligro para las víctimas y su círculo familiar, como les decía. O sea, que es importante que no solo sea el procesado como tal, sino ese procesado envía a terceras personas para que ocasionen o puedan ocasionar un daño, tanto a esa víctima como a su entorno familiar. Tenemos que garantizar esa protección a esa víctima para que no ocurran esos hechos. Tenemos también como medidas de protección la extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de un miembro del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. ¿Qué tenemos allí? Esa boleta de auxilio. Es una medida de amparo que es la más frecuente, llamémosla así, en cuanto a la violencia de género e intrafamiliar. ¿Por qué? Porque la función va a ser que de esta se reciba un auxilio inmediato por parte de un agente policial, cuando la persona se encuentra en una situación, por supuesto, de peligro, y ya que a su vez va a conducir al agresor ante la autoridad competente por el hecho que realizó. La característica esencial es que la boleta de auxilio es que tiene validez en todo lugar. No tiene prescripción y una garantía personal, la cual tiene protección en todo momento, mientras esté en poder de la persona. Incluso fíjense ustedes que Yavar hace un comentario en cuanto a su otorgamiento, porque él establece que las boletas solamente deben darse cuando existe una evidente amenaza de agresión física, pues las boletas de auxilio por una violencia psicológica es menos probable que justifique la petición de la denuncia. Las del carácter sexual dependen mucho del contenido de la denuncia y del reconocimiento médico legal que se ordene practicar a la víctima. Al criterio de ese autor, esta medida solo debería extenderse en los casos de violencia física, ya que en los casos de violencia psicológica no justificaría tomar esta medida, pero que es importante señalar que la violencia psicológica también representa violación de derechos, por lo cual esta medida sí estaría como una garantía para la seguridad de la víctima. Bueno, yo considero como tal que el hecho de que corra en peligro la vida de una víctima, se debe utilizar estas medidas, independientemente que sea una violencia física o que sea una violencia psicológica, también pudiéramos tener una amenaza, imagínense ustedes. Ese temor que tiene esa víctima por ese hecho delictivo que le ocasionó. O sea, mi criterio es que sí debería aplicarse esa medida, porque lo que se busca es garantizar que no vuelva a ocurrir este hecho punible o que no vuelva a ser peor a ese hecho delictivo que ya pasó. Por ejemplo, de una violencia física que pasa un femicidio.
¿ok? Tenemos también como medidas de protección orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. Fíjense usted, esta es una medida que considero yo, ¿verdad?, por las máximas experiencias, como fui fiscal de violencia aquí en Venezuela, es una medida que hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente debe haber o debe implicar un riesgo a la vida física, psíquica, sexual. ¿Por qué? Para evitarse el desorden también procesal, de que utilicen la medida para beneficio propio. Claro, ese es mi criterio. Fíjense ustedes, esa medida es dispuesta cuando la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima, o que a su vez no ha existido auxilio oportuno por parte de la policía con una boleta de auxilio. En cuanto a la importancia de esta medida, Aguirre indica, esta medida es necesaria tomarla, ya que cuando el agresor está dentro del hogar, se forman círculos de agresión que son cada vez mayores y que producen consecuencias importantes, no solo para el mismo núcleo familiar, sino también para los estamentos circundantes, y que es necesario evitar que se consuma una infracción irreparable. Esta medida es tomada en casos en los que la convivencia sea imposible y por ende afecte a todo el núcleo familiar, lo cual causaría una mayor violación de derechos y seguridad del entorno familiar. Tenemos también el reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada cuando se trata de una vivienda en común y sea necesario proteger la integridad personal de esta. Esta medida es muy parecida a la anterior. Sin embargo, esta refiere cuando la víctima, producto de un hecho punible, o sea, unas agresiones, por ejemplo, en materia de violencia doméstica, una violencia física, la víctima salga, ¿verdad?, por cuanto corrió riesgo su vida, salga de esa vivienda, por temor que si regresa pueda ejecutar la acción de otra violencia física peor o hasta causarle la muerte. Es aquí donde, una vez que se aplica la medida, se reintegra a la víctima, esa víctima, pero, ¿verdad?, debe ser simultáneamente la salida del infractor o del procesado. ¿Por qué? Porque de nada hacemos que si vamos a reintegrar la víctima y dejamos al infractor en el mismo domicilio, en la vivienda en común, que vamos a garantizarle a esa víctima que la vuelva a golpear o hasta que la asesine, entonces no estamos haciendo nada. Por eso es que es el reintegro al domicilio, pero la salida simultánea de ese infractor. Esta medida aplica cuando se trata de una vivienda en común, en la que el agresor, por tener una posición de superioridad contra la víctima, por ende cree tener la facultad de ordenar a la víctima desalojar la vivienda. Esto afecta no solo a la víctima, acuérdense que va a afectar todo un entorno familiar, ya que la víctima es obligada a salir con sus hijos, lo que representa inseguridad para ella. Con esta medida se dispone el reingreso al domicilio de la persona agredida y la salida simultánea del agresor. Esto con la ayuda de la fuerza pública. El agresor no puede retirar los enseres de la familia, solamente sus bienes personales y sus herramientas de trabajo. Fíjense ustedes, ¿por qué se refiere a que el agresor no puede retirar los enseres de la familia? Porque ahí se tocaría los bienes en común. Y aquí lo que se está garantizando es que no ocurra un hecho punible peor o que siga ocurriendo un hecho punible. Estos bienes corresponden ya a materia civil, pero ahora sus asuntos personales o sus bienes personales, como sus documentos, su vestimenta, sus herramientas de trabajo, que habría que ver hasta desde cuáles son esas herramientas de trabajo, porque a veces hay infractores o procesados, o como le decimos nosotros aquí en Venezuela, o presuntos agresores, que se aprovechan de este artículo para decir que van a sacar varios objetos de su pertenencia aprovechándose que son herramientas de trabajo. Y efectivamente uno se da cuenta cuáles son
o se debe probar cuáles son esas herramientas de trabajo, porque es que usted está trabajando en ese, o que me pruebe usted cuál es su trabajo para saber cuáles son esas herramientas de trabajo. Con respecto a esta medida, Torres indica que dentro de esta medida es importante establecer cómo debería ser su aplicación en cuanto a tiempos, ya que debería existir un tiempo prudencial cuando se trate de la primera vez y la salida definitiva cuando se hable de un caso de violencia reiterada. Es decir, como no establece tiempo, ¿verdad? Por eso es la opinión de él. O sea, ¿cuánto tiempo va a ser esa medida? Depende si es la primera o ha ocurrido varias veces. Ahora bien, yo considero, ¿verdad? Como les dije, quizás como máxima de experiencia, por cuanto fui fiscal en materia de violencia, que esas medidas deben subsistir mientras exista el proceso penal. Una vez concluido el proceso penal, dependiendo qué obtengamos o cuál es el resultado, es que van a cesar esas medidas. Porque acuérdense que a la víctima hay que garantizarle desde que se inicia hasta que se concluya este proceso penal. Tenemos también como medida de protección la privación a las personas procesadas de la custodia de las víctimas, niñas, niños o adolescentes, o persona con discapacidad y en caso de ser necesario, nombramiento de una persona idónea como su tutora, tutor o curador de acuerdo con las normas especializadas en niñez y adolescencia o el derecho civil según corresponde. También esta medida ha establecido, Yavar, que este caso se presenta cuando el padre o la madre maltratan física, psicológica o sexualmente a un menor de edad o a un incapaz. Y este, por sí mismo o por terceras personas que han presenciado o son testigos y denuncian la violencia doméstica que han sido objeto, esta medida es aplicable en los casos en los cuales la violencia es manifestada por parte de uno o ambos padres hacia un miembro de un núcleo familiar, ya sea menor de edad o que posee alguna discapacidad, por lo cual no puede seguir a cargo de él o los agresores. También tenemos como medidas de protección la suspensión del permiso de tenencias o portes de armas de la persona procesada si lo tiene o retención de las armas. Esta medida, fíjense ustedes, según no es aplicada generalmente en los casos de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar, pero sí es una garantía en los casos de que el agresor posee armas, lo cual implica un riesgo para la víctima. Bueno, considero que es de gran importancia esta medida con relación a hechos punibles, incluso hasta en materia de violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que en ese ámbito doméstico el infractor porte un arma de fuego. Para mí es evidentemente que existe un peligro. Peligro, llamemos nosotros, eso es una víctima latente, un peligro inminente de que este infractor pudiera causarle la muerte. Es demás, además de que la pudiera amenazar con esa arma de fuego, pudiera propinarle una herida con arma de fuego hasta causarle la muerte. Sí considero que pudiera también suspenderse ese permiso de esos portes, de esas armas, incluso la incautación de la misma. ¿Para qué? Para garantizar de que no puede ejecutar la acción con esas armas de fuego. Tenemos también las medidas de protección, que es la novena, que es ordenar el tratamiento respectivo al que se debe someter la persona procesada o la víctima y sus hijos menores de 18 años, si es el caso. Fíjense ustedes que esta medida es básica en temas de violencia de género e intrafamiliar. ¿Por qué? Ya que quienes se encuentran a cargo de la Administración de Justicia, ¿verdad?, debe dictar conjuntamente con otras medidas el tratamiento respectivo. Al hablar de esa agresión, siempre existen secuelas a partir de un problema como tal, por lo cual los involucrados deben someterse a un tratamiento de tipo psicológico para que ambas partes tomen conciencia del significado real de la violencia y corregir comportamientos en beneficio propio y de la colectividad. Aquí sí pudiera, por ejemplo, los delitos de violencia psicológica, ¿sí? Incluso violencia física, las amenazas, esas agresiones que van a afectar a una víctima,
Por supuesto, como decíamos y siempre lo he reiterado, porque son víctimas directas, son las que son afectadas directamente por esa agresión. ¿Ok? Pero también a través de tratamientos respectivos, como los tratamientos psicológicos o psiquiátricos, va a ayudar tanto en un proceso penal como va a ayudar a la misma víctima a salir, ¿verdad?, de ese estado depresivo que fue causado precisamente por ese infractor. Pero que a su vez también puede servir para ese infractor, esas valoraciones psicológicas, esos tratamientos psicológicos o psiquiátricos, para que pueda controlar, pudiera ser su ira o pudiera controlar el por qué tiene tanta agresividad en contra de esa víctima y puede ser tratado y superar, ¿verdad?, esa, digamos, esa afectación o que ellos puedan también tener y saber cómo salir de esa situación, pero por supuesto a través de tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Tenemos también como medida de protección la suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectado el ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental. Entonces, por supuesto, son medidas aplicables de estricto cumplimiento y lo que busca es de que no siga contaminando pues el ambiente. También tenemos como la medida de protección el orden de desalojo para impedir invasiones o asentamientos ilegales para los cuales se deberá contar con un auxilio de la fuerza pública. Este es en caso de invasiones, ¿verdad?, asentamientos ilegales. ¿Cuál es lo que se busca? A través de esta medida de protección, el desalojo de esas personas que están invadiendo. ¿Para qué? Garantizar, pues, que no sigan invadiendo y que quede libre de la propiedad al que le pertenezca. Esta medida de desalojo también podrá ser ordenada y practicada por el intendente de la policía cuando llegue a su conocimiento de que se está perpetuando una invasión o asentamiento ilegal e informará de inmediato al fiscal para que inicie la investigación correspondiente. Igualmente tenemos la medida de protección número 12, que es cuando se trata de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares de protección previstas en este código. El juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una pensión. Es decir, que pudiera, ¿verdad?, a través de medidas cautelares o de protección, de que esa víctima pudiera tener, digamos, una pensión que le va a permitir, mientras existe esta situación, ¿verdad?, esta denuncia, que pueda subsistir y terminar, digamos, de llevar a cabo todo este proceso penal. En los casos de delitos relativos a la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva o de integridad y libertad personal, trata de personas, el o el fiscal, de existir méritos, solicitará urgentemente al juzgador la adopción de una o varias medidas de protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá disponer. Fíjense ustedes, cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la o el juzgador, de existir méritos, dispondrá de forma inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales anteriores. Y los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar todo el auxilio y de proteger y de transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar así, en caso de haber mérito, dentro de las 24 horas siguientes a la autoridad competente, elaborar parte de ese caso. ¿Ok? Vamos a hablar ahora, incluso fíjense ustedes que el mismo Código Orgánico Integral Penal establece que para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas señaladas, el juzgador contará con la ayuda de la Policía Nacional
y que en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior podrán ordenar a la persona procesada el uso de dispositivos electrónicos. ¿Recuerdan ustedes cuál es el 2 y el 3? ¿Sí? Fíjense ustedes lo importante, el de uso electrónico. Eso es con el fin de garantizar de que no se acerque a la víctima. ¿Sí? Cuando dijimos que es la prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentre, con ese dispositivo de seguridad, se van a dar cuenta si se está acercando, así como a la prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución o intimidación en contra de la víctima o cualquier núcleo integrante de cualquier núcleo familiar. Así tenemos entonces que las medidas de protección que anteriormente les establecí se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a tener también las medidas de protección específicas para víctimas de violencia de género. ¿Sí? En Ecuador, las víctimas, medidas de protección específicas para las víctimas de violencia de género. Fíjense ustedes que en Ecuador las medidas de protección nacieron a partir de la promulgación de la Ley contra la Violencia de la Mujer y la Familia, también conocida como la Ley 103, la cual comenzó a regir a partir de diciembre de 1995. Las mismas que se encontraban dispuestas dentro de su capítulo segundo. En esa ley establecía cuáles eran las medidas de protección, ¿verdad?, que tenían las víctimas. Y fíjense ustedes que también las decía las autoridades, cuando de cualquier manera llegan a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de inmediato a imponer una o varias de las medidas siguientes: medidas de amparo a favor de la víctima agredida. Ahí teníamos el conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer de más miembros del núcleo familiar, ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia, imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de trabajo o de estudio, prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada, evitar que el agresor por sí mismo o a través de terceras personas realice actos de persecución o de intimidación a la víctima o a algún miembro de la familia, reintegrar al domicilio de la persona agredida, disponiendo la salida simultánea del agresor cuando se trate de una vivienda en común, otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea, siguiendo lo dispuesto en el artículo 107 del Código Civil y las disposiciones del Código de Menores, y por último, ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores de edad, si fuera el caso. Ahora bien, luego entra en vigencia la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y esta ley va a derogar la Ley de Violencia contra la Mujer y la Familia. Esta ley va a establecer que las medidas de protección contra la violencia de las mujeres, además de las medidas establecidas en el 558, que ya las dije ahorita, ¿verdad?, anteriormente, en los casos de violencia contra las mujeres, los jueces competentes otorgarán las siguientes medidas: acompañamiento de los miembros de la policía a fin de que la víctima tome sus pertenencias, la salida de la víctima, pero esto es una forma excepcional cuando por presencia de de terceros cercanos a la persona agresora se compruebe que la permanencia en la vivienda en común atenta con su propio bienestar y el de las personas dependientes de ella. Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima y de las personas dependientes de ella. Y 3, las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante y después del proceso penal su ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos y otros participantes en el proceso, siempre que las condiciones así lo requieren. Entonces, fíjense ustedes que el artículo 21 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres va a establecer cuáles son los tipos de medidas administrativas de protección inmediata, y establece que las víctimas de violencia de género tienen el derecho a protección especializada a través de ¿qué? De esas medidas administrativas en esta ley, por el tiempo que sea necesario para el restablecimiento de esa situación anterior a la violación de esos derechos que tiene como víctima. Esa autoridad encargada dispondrá de oficio la adopción de estas medidas. En especial tendrán derecho al otorgamiento, entre otras medidas, las siguientes. Tenemos: disponer la instalación de dispositivos de alerta de riesgo en la vivienda de la víctima,
así como patrullaje y vigilancia policial en coordinación con el ente rector de las políticas públicas del interior, inserción de la víctima de violencia de género con sus dependientes en un programa de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad en concordancia con el ente rector de las políticas públicas de justicia, la red de casas de acogida y centros de atención especializados, los espacios de coordinación interinstitucional a nivel territorial. Tercero, disponer la inserción de la mujer víctima de violencia y sus dependientes en programas de inclusión social y económica, salud, educación laboral dirigidos a los grupos de atención prioritarios a cargo del ente rector de las políticas públicas de la inclusión social y otras instancias locales que brindan este servicio. Tenemos como cuarto el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de violencia de género contra las mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas en los entes rectores. Tenemos de políticas públicas e inclusión social, salud y otras instancias sociales que brinden este servicio a través del informe motivado. Tenemos que cúmplase con la normativa interna de que las instituciones públicas y privadas, de acuerdo a los lineamientos y directrices emitidos por el órgano rector del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, deben disponer para la protección de las víctimas los tipos de violencia que se determinan en esa ley. Además, ¿verdad?, establece el artículo 45 del reglamento de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Va a establecer unas medidas de protección de inmediata, como lo es que van a tener como finalidad detener o cesar la violencia contra la mujer. Aquí vamos a considerar como medidas de protección inmediata emitir la boleta de auxilio y la orden de restricción de acercamiento a la víctima por parte del presunto agresor en cualquier espacio público o privado. Fíjense ustedes que más o menos parecido a como lo establecía también la ley de violencia contra la mujer y la familia, como también en algunas medidas del Código Orgánico Integral Penal. Ordenar la restitución de la víctima al domicilio habitual cuando haya sido alejada de este por el hecho violento y así lo solicite, con las garantías suficientes para proteger su vida y su integridad. Tenemos también la medida de que a solicitud de la víctima se ordenará la inserción con sus dependientes en los programas de protección con el fin de resguardar su seguridad e integridad, en coordinación con el ente rector de justicia, derechos humanos y culto, la red de casas de acogida, los centros de atención especializados y los espacios de coordinación interinstitucional a nivel territorial. Tenemos también como medida prohibir a la persona agresora esconder, trasladar, cambiar la residencia, el lugar de domicilio a sus hijos o hijas o personas dependientes de la misma, sin perjuicio de otras opciones que se puedan iniciar. Tenemos la prohibición al agresor por sí o por terceros, acciones de intimidación, de amenaza o de coacción a la mujer que se encuentra en situación de violencia o en cualquier integrante de su familia. Ordenar al agresor la salida del domicilio cuando su presencia constituya una amenaza para la integridad física, psicológica o sexual o la vida de la mujer o cualquiera de los miembros de la familia. Como otra medida también es disponer la instalación de dispositivos de alerta de riesgo o dispositivos electrónicos de alerta en la vivienda de la mujer víctima de violencia. La octava medida es prohibir a las personas agresoras el ocultamiento o retención de bienes o documentos de propiedad de la víctima de violencia y en caso de haberlos ocultado o retirado, ordenar a la persona agresora a la devolución inmediata de esos objetos de uso personal, documentos de identidad y de cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la mujer víctima de violencia o personas que dependan de él. Disponer, cuando sea necesario, la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de las mujeres víctimas de violencia sin que se vean afectados sus derechos laborales y o salariales. Como décima, ordenar la suspensión temporal de actividades que desarrolle el presunto agresor en instituciones deportivas, artísticas o de cuidado o de educación formal e informal. Y por último tenemos todas las que garanticen la integridad de las mujeres en situación de violencia. Fíjense ustedes que las medidas de prevención se considerarán como medidas de prevención las siguientes. Ordenar la realización del inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima de la mujer víctima de violencia.
disponer la activación de los servicios de protección y atención dispuestos en el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar violencia contra las mujeres, disponer la inserción de la mujer víctima de violencia y sus dependencias en programas de inclusión social y económica, salud y educación laboral y de cuidados dirigidos a los grupos de atención prioritaria a cargo del ente rector de políticas públicas de inclusión social y de otras instancias locales que brinden este servicio. Y tenemos que disponer el seguimiento para verificar la rectificación de las conductas de violencia contra las mujeres por parte de las unidades técnicas respectivas, de los entes rectores de políticas públicas de inclusión social, de salud y otras instancias locales que brinden este servicio a través de un informe motivado. Para la realización del inventario, la autoridad administrativa que emita dicha medida deberá seleccionar el o la perito responsable del inventario de la lista de peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura. Eso, procedimiento para el otorgamiento de las medidas administrativas de protección inmediata. Se debe hacer una solicitud, ¿verdad? Cualquier persona podrá solicitar esas medidas administrativas de protección inmediata para sí misma o para una persona víctima de violencia contra las mujeres antes las juntas cantonales de protección de derechos o las tenencias políticas o las comisarías nacionales de la policía. Ellos a su vez, una vez que recepcionen la solicitud de las medidas administrativas de protección, deberán ser presentadas ante las juntas cantonales de protección de derechos, las tenencias políticas o las comisarías nacionales de la policía. Asimismo, esas medidas, ¿verdad?, deben ser notificadas inmediatamente a la persona agresora y a las entidades del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que se acordó dicha medida, o qué medida fue acordada, para que tenga conocimiento, ¿verdad?, de que existe un hecho punible o que está en curso de un delito y que a su vez tiene una medida de protección a favor de la víctima. Estas revisiones de estas medidas administrativas solo la pueden hacer son los jueces que conozcan los casos de violencia contra la mujer del lugar en donde se cometieron los hechos. Y ellos serán competentes para la revisión de esas medidas administrativas de protección para ratificarlas, revocarlas o modificarlas. Fíjense ustedes que el Código Orgánico Integral Penal utiliza mecanismos de reparación integral en casos de violencia de género contra las mujeres. En los casos de violencia de género contra las mujeres, las autoridades judiciales podrán disponer las siguientes medidas, no excluyentes de reparación individual o colectiva, como lo es la rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa y de las víctimas indirectas y la reparación del daño al proyecto de vida basado en el derecho internacional de los derechos humanos. Así pues, quiero concluir con derecho comparado con Venezuela, hablándoles que en Venezuela existe existió en su oportunidad legal la ley orgánica, la ley de violencia contra la mujer y la familia, la cual también fue derogada por la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y en esta ley, ¿verdad?, que es la que está vigente en este momento aquí en Venezuela, establece, además de los delitos, establece el procedimiento a seguir, ¿verdad?, en estos hechos punibles que se encuentren cursos y que estén subsumidos dentro del dispositivo legal establecidos en cada una establecidas en la ley de cada uno de esos delitos, y a su misma vez va a establecer cuáles son las medidas de protección y seguridad que se deben decretar a favor de la víctima de manera inmediata. O sea, en esta ley se va a abarcar todo lo que son tanto los delitos como el procedimiento, y a su vez cómo se debe o quién puede recepcionar el tipo de denuncia, y ese órgano receptor de esa denuncia es el que va a decretar las medidas de protección y seguridad a favor de esa víctima de carácter inmediato. Y que ese órgano receptor, que puede ser Ministerio Público, o en ese caso, como llaman ustedes, Fiscalía, o cualquier órgano policial auxiliar de la Fiscalía, están obligados a decretar las medidas de protección a favor de esa víctima. El artículo 90 de la Ley Orgánica sobre Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia me va a establecer cuáles son esas medidas de protección. Incluso, fíjense ustedes que esta ley nos va a determinar por su naturaleza de prevención para proteger a la mujer agredida de su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, y de toda acción que viole o amenace de los derechos contemplados en esta ley,
evitando así nuevos actos de violencia y que serán de aplicación inmediata por los órganos de receptores de denuncia. Aquí, como les explico, aquí directamente se va a aplicar las medidas de protección establecidas en la ley cuando se trate de delitos de violencia. Entre ellas, ¿cuáles vamos a tener? En primer lugar, referir a las mujeres agredidas que así lo requieran a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención. También se va a tramitar como medida el ingreso a las mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijos e hijas que requieran protección a las casas de abrigo. Por ejemplo, aquí en el estado Táchira, ¿verdad? Donde resido, fue creada por un instituto, la Casa de Abrigo, y pues es utilizada para los casos excepcionales cuando se requiere que una víctima acuda o sea protegida en esa casa de abrigo. Tenemos también como medida de protección ordenar la salida del presunto agresor de la residencia en común, independientemente de su titularidad, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral, física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole, fíjense ustedes, parecerle a ustedes, que retire los enseres de uso de la familia y autorizándolo solo a llevarse sus efectos personales, instrumentales y herramientas de trabajo. Pero aquí dice que en caso de que se negara el denunciado a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al tribunal competente la confirmación y ejecución de la misma con el auxilio de la fuerza pública. También tenemos como medida el reintegro al domicilio de las mujeres víctimas de violencia, disponiendo de la salida simultánea del presunto agresor cuando se trate de una vivienda en común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior. También tenemos la prohibición o restricción del presunto agresor de acercarse a la víctima agredida. En consecuencia, se le impone al presunto agresor la prohibición de acercarse al lugar de trabajo, de estudio o de residencia. También tenemos la prohibición del presunto agresor de ejercer cualquier acto de persecución, acoso o hostigamiento en contra de esa víctima o cualquier integrante de la familia. Tenemos también como medida solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio. También se tiene que ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer agredida por el tiempo que se considere conveniente. También tenemos como medidas de protección aquí en esta ley la retención de las armas blancas o de fuego y el permiso de porte independientemente de la profesión o oficio del presunto agresor, procediendo a la remisión inmediata del órgano competente para la práctica de las experticias correspondientes. Otra de las medidas es solicitar al órgano con competencia en materia de otorgamiento de porte de armas la suspensión del permiso de porte cuando exista amenaza a la integridad de la víctima. Tenemos como medida imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, también parece a una que tienen ustedes. También tenemos como medidas de protección y seguridad solicitar ante el juez o jueza competente la suspensión del régimen de visita al presunto agresor a la residencia donde la mujer víctima esté albergada junto con sus hijos. Y por último tenemos como medida de protección cualquier otra medida necesaria para la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquier integrante de la familia. Entonces, fíjense ustedes que en sentido general, y hablando del derecho comparado, lo que buscan las medidas es garantizar a esa víctima la libre o el derecho a una vida libre de violencia. Porque es decir, que ese presunto agresor o ese infractor o ese procesado no vuelva a cometer ese hecho punible en contra de ella o cualquier integrante de la familia, o en su defecto que sea, o evitar que sea el peor de los delitos que existen en materia de violencia, que son los femicidios o feminicidios. Entonces es importante que fíjense ustedes que considero que las medidas de protección es precisamente como lo dice ella misma, es prevenir que ocurra un hecho delictivo o que vuelva a ocurrir un hecho delictivo o que ocurra el peor de los hechos delictivos que son los femicidios o feminicidios. Y que el Estado, como tal como lo establece la Convención de Belén do Pará, o la misma Constitución y las mismas leyes especiales, así como el Código de usted, el Código Orgánico Integral Penal, es garantizar a la víctima, ¿verdad? En este caso, en sentido general, víctima general, a que sea restituido, digamos, ese derecho, a que no vuelva a ocurrir un hecho punible, a que se le garantice, como hemos reiterado en todas las clases, ese resarcimiento de ese daño y que no vuelva a ocurrir un hecho punible.
Bueno, muchachos, esta es la clase del módulo 4, ya concluimos. Y el sábado próximo vamos a hacer la clase sincrónica y que es la última clase. Les recuerdo, muchachos, les recuerdo las actividades que deben concluir. Ya el sábado concluimos con todas las clases y voy a empezar a evaluar. Les vuelvo a repetir lo que les dije la semana pasada. Tienen que las exposiciones a través de YouTube, luego montarlas en la plataforma del aula virtual. Estoy evaluando, ya empecé a evaluar. Quiero tener todas las, llamemos todas las clases, todas las evaluaciones para poder dar la nota definitiva. Y el sábado, como les digo, vamos a tener la clase sincrónica. Vamos a hablar el último tema, que de verdad que también es muy interesante, como lo es el victimología de la violencia de género y doméstica. Y con pues concluimos. Como les digo, ya tienen que terminar, ya les di las clases, tienen que terminar todas esas actividades para poder evaluar y dar la nota final, ¿ok? Los espero entonces, si Dios quiere, el sábado que viene, 22 de mayo, el sábado 22 de mayo, los espero para que nos sincronicemos y podamos establecer comunicación y poder terminar ya con esta cátedra que ha sido muy interesante, como lo es la victimología.